Hola, ¿qué tal? Continuando con la charla relacionada con el presidencialismo mexicano, quiero hacer un preámbulo platicando la naturaleza mediante la cual se les da el marco jurídico para que los presidentes de la República puedan ejercer el poder. Es decir, las leyes con las que tienen que cumplir y apegarse a ellas para gobernar, para ejercer su proyecto político, en base a una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero para que esta constitución política existiese, pues primero tuvo que haber una guerra armada contra la dictadura de Porfirio Díaz, que duró 30 años, y se dio una de las más cruentas guerras civiles en México, conocida como la Revolución Mexicana, donde hubo más de 1 millón de muertos en enfrentamientos de todo tipo por todo el país. De hecho, Sonora jugó un papel importante en dicha revolución y comento brevemente el espíritu de la misma. Había un hartazgo por la explotación exagerada promovida por un gobierno insensible y de derecha, inhumano y cruel, la dictadura de Porfirio Díaz. También había el anhelo de la gente de tener su propio pedazo de tierra para cultivarla, trabajarla, en virtud de que le estoy hablando a usted de finales del siglo XVII, o sea, los años de 1800, entre 1880 a 1900, obviamente hasta 1910, donde México era un México rural. Prácticamente el 90% del país era rural, las ciudades eran muy pequeñas todas, incluidas la capital. Y había un reclamo generalizado, pues de que todo el mundo o eras hacendado, casi un señor feudal, o eras un jornalero agrícola, un peón o un trabajador de los grandes hacendados y ricos. En pocas palabras, la distribución de la riqueza, si hoy en día nos quejamos de que es pésima, pues imagínense en aquel entonces, nada que perder tenían los campesinos ni los trabajadores con agarrar un rifle e irse a la guerra con tal de cambiar sus condiciones de vida. Por eso los principales preceptos de la Revolución Mexicana fueron básicamente tierra y libertad, que es el que encabezó Emiliano Zapata por un lado. Luego mucho el de las libertades de culto, que venía desde la época de la Reforma, para que cada quien profesara la religión que quisiera en nuestro país. La libertad de expresión, poder hablar sin que te metieran a la cárcel o te golpearan o hubiera represión en tu contra. No se diga los preceptos democráticos de sufragio efectivo y no reelección, que fue la lucha fundamentalmente de Francisco I. Madero y de muchas gentes de clase media alta, gente con dinero, pero que ya no querían la reelección, ni tampoco el robo de las elecciones en la época de Porfirio Díaz. Y otro gran anhelo del pueblo de México era, sin lugar a dudas, el acabar con la explotación, acabar con todos los vestigios de abuso que había, casi de esclavismo, en los centros de trabajo. Y se pedían los derechos laborales, por supuesto, y la no explotación de los trabajadores. Y con esto, con todos estos paquetes, pues se va a la lucha armada, y por las malas, es decir, a la fuerza de los balazos, a la fuerza de las batallas, a la fuerza de los años, porque duró muchos años, prácticamente 7, 8 años. Con eso se logró todos estos derechos
Y esos derechos están consagrados en la Constitución de 1917. Por eso dicha Constitución no es obra de la casualidad. Es considerada como la Biblia del gran movimiento, el primer movimiento social revolucionario del siglo XX, la Revolución Mexicana. Y así tenemos entonces que, por ejemplo, en dicha Constitución se consagra la igualdad de todos los mexicanos, al margen de qué municipio, qué estado, qué estatura, qué color de piel, todos íbamos a ser iguales ante la ley. Otro segundo punto fundamental que lo consigna el artículo 3 de la Constitución desde entonces es el de la educación pública, una educación laica, obligatoria y gratuita. En aquel entonces, pues primaria, pero con esas características. Otro precepto fundamental y que viene de la Revolución, pero que está en la Constitución, es el reparto agrario. El artículo 27 constitucional consigna totalmente los derechos de la nación sobre las tierras y aguas, de manera tal que una de las demandas de grandes grupos de ese México rural era que querían tener su pedacito de tierra. Ya le platicaré más adelante cuando se viene la creación del ejido y cómo se empieza el reparto de tierras y cómo se empieza a dar todo ese proceso de quitarle los monopolios y millones de hectáreas de tierra a los grandes hacendados de la República Mexicana. Y hablando de república, algo importante en la parte del sufragio efectivo y no reelección, pues es la creación de una República Mexicana. Es decir, los estados se federaron, quiere decir que se unieron todos los estados que había en ese entonces, creo que eran 29, 30 probablemente, porque recordemos que habían dos territorios, el de Baja California y el de Quintana Roo, que mucho más adelante después se constituyeron o se federaron y se constituyeron en estados de la federación. Otro, sin lugar a dudas, valiosísimo derecho que se peleó mucho era el de los intelectuales, el de la gente que pensaba, el de los que hacían los manifiestos, los que estaban atrás de los generales y de la gente que iba a la guerra, que era la libertad de expresión, la libertad de decir lo que se quisiera, lo que se pensara y que no hubiera repercusiones, ni represiones, ni matanzas como las hubo. Y ya para finalizar, es importante consignar que a pesar de que México era eminentemente rural, pues en las ciudades pues estaban los trabajadores de las fábricas, las industrias, las pocas que había, los trabajadores comunes y corrientes. Y aquí la máxima y la lucha fundamental pues eran sus derechos, que hubiera una jornada máxima de trabajo, es decir, 8 horas, ya que comúnmente los trabajadores trabajaban 12 o 14 horas y les pagaban lo que les daba su gana a los patrones. Por eso se establece el salario mínimo, es decir, vas a trabajar 8 horas y lo mínimo que te deben de pagar es esto y de ahí para arriba. Y así empieza pues a conformarse, a tomar una forma diferente la República Mexicana, conocida como los Estados Unidos Mexicanos, con una inspiración escrita que estaba plasmado en un cuaderno llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y sobre eso vamos a abordar en las próximas charlas, pero como lo dije con anterioridad, ya la siguiente charla es hablar de lo bueno que, en opinión de un servidor y de lo que dice la historia, hicieron los presidentes de la República desde 1917 hasta el año 2020. Gracias por tu atención, nos vemos en la próxima charla. Hasta luego.